un representante de Carvap, y queremos dialogar con él por diferentes cuestiones que tienen que ver justamente con esta cuestión climática, con estas lluvias que vienen cayendo y con las, obviamente, preocupaciones e inconvenientes que se viene teniendo al respecto. ¿Cómo anda, Alberto? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, gracias por conectarse, ¿cómo está? Hola, Víctor, buen día. Gracias por llamar, por interesarse. Lamento que, bueno, que tenga que ser en estas circunstancias, ¿no? Tan Sí, complicadas y sobre todo para Carlos Casares. sí, ¿cómo viene la mano justamente para Casares y para toda esta zona que, bueno, fueron las La más mano, castigadas con el tema de la lluvia? la mano no viene bien. Imaginemos que en lo que va del año ha llovido ya bastante más que la media anual, solo en lo que va del año. En el primer semestre y aún en lo que va del segundo semestre. Y nos esperan aún, y esto no quiere decir, no quiero ser apocalíptico ni tremendista, porque puede ocurrir o no puede ocurrir, pero Sí, en principio o en teoría nos esperan aún algunos de los meses más lluviosos del año, digamos. Es decir, realmente es preocupante. Esto no indica que vaya a ocurrir, no digo que vaya a suceder, digo, ha llovido, se ha mantenido un régimen de precipitaciones alto en los meses donde estadísticamente no llueve mucho, y bueno, y ahora nos esperan los meses en que estadísticamente, y bueno, la memoria histórica indica que puede llover más. claro. Sí, un año por ahí que nos sorprendió un poco, ¿no? Con las precipitaciones. Muchísimo, porque todos hablaban de una, qué sé yo, de estas cosas que es de línea débil o niño débil, cosas por el estilo. Digamos, en definitiva, podía ser un año un niño, una niña neutra, un niño neutro. En definitiva, estuvo lejos de todo eso. Alberto, déjeme preguntarle, bueno, a raíz justamente de esta situación que nos describe, ¿qué está pasando hoy con la producción? Porque estamos en campaña de trigo, hay, digamos, incertidumbre para el maíz, etcétera. Yo siempre digo, digamos, lamentablemente en algunos lugares o en algunos sitios, algunos partidos, como Carlos Casares, 9 de julio, parte de Bolívar, se dan parte del partido 25 de mayo, parte de General Viamonte, Los Toldos, se dan las situaciones más complicadas ahora. Y esto quiere decir, porque uno empieza a ver la homogeneidad en la crisis. Porque si no, en realidad, en definitiva, no hay campos exactamente iguales. En general, los campos difieren, algunos son más medanosos, más loma, media loma, más bajo, más tendido. En el caso de Casares, uno lo que está viendo, como en algunas zonas, como en la zona de la Placenta, el partido de Junín, ahí contra los toldos, uno está viendo situaciones que realmente pasan de lejos de pasar, ya pasan de castaño oscuro, se tornan dramáticas. Es decir, el otro día yo graficaba ante un periodista, un tío medio gráfico, inclusive a veces las imágenes satelitales son engañosas, porque si tomo una imagen satelital que me indica que el 60 o el 50% de un partido está bajo agua. Esto no significa que el resto del partido esté laborable. Imaginemos Claro. un predio, un campo, imaginemos una chacra de 30 hectáreas. Yo tengo 30 hectáreas y tengo en las 30 hectáreas, a lo mejor tengo 15 bajo agua. Esto no quiere decir que las otras 15 las pueda trabajar, porque a lo mejor hay algunos pedazos que me quedan detrás de un bajo donde no puedo acceder. La otra parte no hay piso tampoco para las labores. Así que la situación es más que complicada. Yo no puedo hablar en términos, uno tiene que generalizar y hablar así porque puede haber casos puntuales donde a lo mejor las cosas pueden ir mejor, pero en términos generales estamos en una situación muy particularmente compleja, especialmente en estos partidos que te he mencionado, que los incluyen lamentablemente a ustedes. Sí, también, por supuesto. Ahora la pregunta es, también estas lluvias, obviamente cuando no llueve tenemos la complicación de la sequía, pero estas lluvias, las precipitaciones o el exceso hídrico nos desnudan otros problemas, Alberto, como por ejemplo falta de trabajos, la parte vial. Bueno, yo, a ver, quiero decir, la parte vial es un tema que es recurrente y no me quiero meter porque son las particularidades de cada partido, pero cuando uno mira y hace el desglose partido por partido, no hay duda de que hay tareas que se pueden ir haciendo de manera preventiva. No digo que se pueden dar soluciones definitivas, pero sí tareas preventivas, porque si uno le pregunta, en cualquier partido que fuere, no quiero puntualizar en ninguno, No, pero no, en no, sí. cualquier partido que fuere, uno le pregunta a la gente que va, a la gente que anda por los caminos, por cualquier actividad que fuere, che, ¿dónde se va a cortar? ¿Cuál camino se va a cortar? Y la gente ya sabe. Si ya sabemos de memoria dónde se van Claro. a cortar los caminos. Entonces uno lo que debería pensar es
¿sí? Que en los años de sequía o en los años que no llueve tanto, a ver qué tareas preventivas se pueden hacer en esos caminos como para hacer alteo, poner entubados y demás, hacer las tareas de prevención correspondientes. Porque si no, el problema es que vamos de atrás. Y cuando vamos de atrás, llegamos tarde. Sí, eran por ahí estos años de sequía que también perjudicaban a la producción, pero donde se podrían haber hecho algunas otras obras hídricas fundamentalmente para prevenir alguna cuestión Eso de es estas, ¿no? una cosa es la parte vial, y una cosa es la parte vial que corresponde a los municipios. Sí, Y después parte son las obras hídricas que corresponden a la nación o a la a la provincia. provincia. Y ahí estamos en otra historia, ahí estamos en otro asunto. Porque también las cosas vienen demoradas. Se trata de otro tipo de obras, sin duda, con otras características, con otros presupuestos y demás. Pero nosotros venimos claramente desde Carvap y desde el Consejo del Salado, bueno, que tengo, son cargos con carga, ¿no? Pero bueno, en nombre de las entidades que lo integramos, tengo el honor de presidir y también la responsabilidad de hacerlo. Nosotros venimos con toda la fuerza, con toda la responsabilidad, denunciando esto que es la paralización de uno de los tramos, un tramo intermedio del trazado del río, que es el tramo 4.2, que es de solo 30 kilómetros y que es determinante para un cuello de botella en medio de la traza. Y no digo que esto tenga consecuencias sobre, a ver, esto no tiene consecuencias hídricas sobre Carlos Casares, vamos, a ver, esto es para esa región que está fuertemente afectada por el cuello de botella, por ese cuello de botella, donde sufren desbordes que son gravísimos y fuertes padecimientos. Ahora, lo que sí afecta esto al plan maestro es que si nosotros aceptamos pasivamente y de brazos cruzados que en un sector del plan maestro, del plan maestro del Salado, haya, por ejemplo, un año o 2 años de demora, esto lo que significa que el conjunto del plan maestro va a demorar 1 o 2 años. Porque esto, lamentablemente, perdón. Sí, sí. A ver, se los cortó. Estábamos charlando con Alberto Larrañaga. Bueno, estaba conectado por el teléfono y le ha ingresado una llamada. Lo vamos a tratar de retomar, por supuesto. Cuando nos estaba contando, bueno, acerca de esta última reunión, o estas últimas reuniones que se mantuvieron, ¿no? Justamente en relación, ¿sí? al Consejo del Río Salado, por las obras del Plan Maestro del Salado. La última que tenemos entendido se desarrolló, sí, justamente en Chacabuco. Él forma parte del Consejo Auditor del Salado y bueno, nos estaba contando al respecto, ¿no? Alberto, sí, no, nos interrumpió la comunicación y nos estaba contando acerca, bueno, de estas obras que están demoradas en el río Salado. ¿Cuál es la realidad hoy y qué es lo que pudieron sacar en limpio de la última reunión? ¿Perdón? ¿Y qué es lo que pudieron, digamos, sacar también en limpio, en claro, de la última reunión que mantuvieron en Chacabuco? Nosotros hemos mantenido una reunión en Chacabuco, pero a su vez mantenemos una agenda de reuniones permanentes, estamos trabajando. Lo que sí está claro es que hay una demanda muy fuerte. Lo de Chacabuco no fue un hecho aislado, sino que es eh, una aposta más en esta marcha itinerante que tenemos para llevar el reclamo de las obras del Salado con, con el acompañamiento, por supuesto, de las estructuras de nuestras propias entidades de base, en este caso a través de Carvap y de las sociedades rurales adheridas a Carvap, justamente para poder llevar la difusión del problema, de cuál es la problemática, de cuál es el nudo central de este reclamo. El nudo central de este reclamo es que tenemos un tramo de obras paralizado, que es en 4 temas, ese tramo que te he mencionado de solamente 30 kilómetros, que en definitiva, cuya ejecución en definitiva no afectaría de ninguna manera el tan preciado equilibrio fiscal del que habla el gobierno nacional, porque se trata de recursos que existen, son recursos que están en el ente fiduciario del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, estamos hablando del Banco Nación, que obra como ente fiduciario. Allí están depositados los recursos de más de 175.000 millones de pesos al día de la fecha y sabemos muy bien, y nadie ha podido desmentirlo, todo lo contrario, es que con menos del 20% de esa cifra podrían atenderse las deudas existentes para con las empresas contratistas, con las cuales nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, porque nosotros trabajamos para la gente, no para las empresas. Está claro
pero lo que estamos demandando es justamente que se regularice esa situación para que las empresas reanuden o reactiven de inmediato el dragado de ese tramo del salado. Y sin perjuicio de eso, por supuesto, que está la cuestión inherente a las obras, al dragado del tramo 5, que bueno, la provincia de Buenos Aires ha comprometido y que esperamos que no haya dilaciones en ese sentido, porque es el tramo 5 que debe ir desde Bragado hasta Junín, y también la realización de las obras complementarias. Quiero hablar muy claramente de las obras complementarias, porque cuando hablamos de obras complementarias, algunos creen que hablamos de obras secundarias y estaríamos totalmente equivocados. Las obras complementarias diría que son prioritarias y tan importantes como el dragado del Salado mismo, porque si fuera por el dragado del Salado mismo, casi estaríamos hablando entonces de una obra muy importante, pero solamente que beneficiaría solamente a los partidos aledaños o zonas linderas al río. Cuando hablamos de las obras complementarias, hablamos de aquellas obras que, partiendo del tronco principal, así como si fueran las ramas de un árbol, deberían extenderse hacia los rincones de la cuenca para poder darle así su sentido integral al plan maestro, que así se denomina, Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado. Claro. ¿Qué implica hoy, digamos, esta paralización, Alberto, y no tener las obras complementarias ni tampoco la continuidad del dragado? Esto lleva tiempo y sabíamos que iba a llevar tiempo. Yo quiero ser en este sentido responsable y quiero ser, me gusta hablar con la verdad. Y que esto obliga muchas veces a decir cosas que a algunos pueden resultar incómodas o no gratas. Pero porque escucho versiones distintas respecto de los plazos de ejecución. Sabíamos muy bien, inclusive a partir de los tiempos diseñados por una consultora que en su momento que trabajó en el diseño del plan maestro, que se llamaba Halcro y demás, muy inventada en su momento, que este proyecto iba a demandar como mínimo 15 años. 15 ¿Ah? años. Sí, El problema es que ya vamos para 25 claro. de su lanzamiento, ¿no? Tal vez algo menos, porque arrancó la primera licitación en 2002 y ejecución en 2003, pero pongámosle, ya van más de 20 años. Entonces, si me permitís, como decía una milonga de Alberto Merlo, el tiempo se pasa y se amontonan los días y ya van más de 20 años. Bueno, era un peor segundo Molina, y me vine digamos, a la boca para esto, porque bueno, el tiempo se pasa y se amontonan los días y ya van más de 20 años del lanzamiento del Plan Maestro de Salado. ¿Por qué hay parates? Sí, porque a veces las licitaciones, se demoran las licitaciones. En este caso puntual del tramo 4.2 lo hemos señalado. Hay una cuestión que no alcanzamos a comprender, que venimos denunciando desde hace meses por todos lados respecto de las obligaciones que tiene el gobierno nacional, que es el que contrató la mayor parte de ese tramo 4. Y en esto queremos ser precisos y frontales además. Esta obra no se puede hacer sin el concurso de la nación y de la provincia y de la nación. Es una mega obra que necesita de la participación de las dos partes y así fue desde el primer momento. Esto se lanzó en el año 2001 como lanzamiento, como propuesta, Sí. con una propuesta que se llamaba Plan Federal de Control de Inundaciones, y las primeras licitaciones se hicieron luego en 2002, 2003, de la mano de la Nación, con recursos de Nación, y siempre estuvo Nación en esto. Una mega obra de esta naturaleza, que es de carácter federal, que involucre escurrimiento hídrico de 5 provincias, porque hasta llegan aguas de San Luis a través del río Quinto y pasando por la represa del Chañar, digamos, es una obra federal. Es imposible llegar a cabo solamente por una provincia. Por eso nosotros hemos dicho con meridiana claridad, de ninguna manera vamos a aceptar que la nación se desligue en algún momento o pretenda desentenderse del futuro de estas obras. Esto requiere de los esfuerzos de gestión y presupuestarios de la provincia y de la nación, de manera solidaria y comprometida. Ahora bien, Sí. los años van pasando, una licitación que no se hace a tiempo, que lleva tiempo, a veces una licitación de este tipo, que precisa asistencia crediticia, en algunos casos el compromiso de organismos financieros internacionales y demás,
el apoyo de organismos de crédito multilaterales, como llaman entes financieros internacionales, lleva tiempo. Y cuando se termina una licitación, si la otra no está ya hecha, cuando se termina la ejecución de un tramo, es necesario, es prioritario que ya esté efectuada la licitación previa del tramo siguiente, porque si no la puesta en la licitación y puesta en marcha de cada tramo, por ahí demora 2 años. Y así se va atrasando el proyecto en su conjunto. Y con respecto a la zona de ustedes, porque la gente estará preguntando, ¿y Casares qué? ¿Y el oeste de la provincia qué? Y el oeste de la provincia ha dependido lamentablemente y mucho de lo que tiene que ver con el llamado nodo Bragado, que era un conjunto o es un conjunto de proyectos de obras, de canalizaciones y demás, que confluyen en la zona de Bragado, en la laguna municipal de Bragado, y a partir de allí a la laguna del Parque y demás, que generaron gran preocupación en Bragado, una alta conflictividad, y esto paralizó todo el proyecto que estaba orientado hacia allí, y esto ha llevado algunos años, y terminó en la contratación de una consultora ajena a los organismos oficiales, y que ha determinado que está trabajando en el diseño de una serie de proyectos cuya conclusión ya debería estar próximamente, supuestamente ahora para el mes de octubre, pero seguramente no mucho más allá de los próximos 2 meses. Y, y a partir de allí deberían estar definidos los proyectos. Hay algunos proyectos que hemos visto, o en tal caso debería decir con mayor seriedad, anteproyectos, porque en principio no se trataría más que dibujos sobre algunos planos, como para poder avanzar con algunos proyectos que tienen que ver con la prolongación de la cañada del canal La Sofía 12 de octubre hacia el oeste, para la zona, inclusive pasando por el sur de Pehuajó y para llegar hasta Trenquelauquen, por lo que es Hinojo Las Punas. Es decir, sería con un ensanchamiento, no solamente la prolongación, sino con un ensanchamiento de esa canalización. Y después otras obras de canalización que van por lo que se llaman CNO3 y CNO5, obras que van hacia el norte, más algunas obras que tendrían que ver justamente en este sentido con un alivio para el escurrimiento del canal mercante, justamente para no recargar tanto el canal mercante y posibilitar los mayores escurrimientos o la mayor capacidad de transporte hídrico a través de este. Así que bueno, se trata de obras a realizar. Ahora, Sí. si ustedes me preguntan cuándo, y el cuándo es complicado porque el cuándo lleva tiempo. Claro. Estas obras no se hacen de un día para otro. Y ojalá nosotros confiamos en que se van a hacer. Honestamente, uno debe tener confianza, porque si no tuviera confianza, no estaría trabajando en esto. Ahora, Lógicamente, sí. sabemos que para lograrlo hace falta la gestión diaria, la gestión permanente, el acompañamiento, no solamente de los productores rurales y las entidades. Necesitamos el acompañamiento de los municipios, necesitamos el acompañamiento de los partidos políticos, de los legisladores. Nosotros, honestamente, vemos que en muchos casos, y lo digo con absoluta seriedad, me parece muchas veces vemos que los legisladores, todos los legisladores, dirigentes políticos, me parece que están más preocupados por las listas que que por estas realidades que sacuden a cada uno de nuestros pueblos del interior. En realidad, son pocas las excepciones de los candidatos o legisladores a distintos cargos electivos que han manifestado preocupación por estas cuestiones. En general, parecería que la agenda pasa por otros lados. Alberto, le hago una consulta más, porque acá en Chivilcoy se nos ha presentado una situación que no sé cómo estará en las otras ciudades, en los otros municipios, qué conocimiento pueden tener ustedes ahí desde Carbab, que se nos han presentado a partir de estas lluvias y esta acumulación de agua con rotura de puentes en las localidades por donde pasa el agua. ¿Qué saben ustedes? ¿Han sufrido otras ciudades también la misma problemática que viene atravesando Bueno, Chivilcoy? ¿pero ha pasado ha pasado algo en Casares? No. No, en Chivilcoy ha pasado, sí, con algunos puentes particularmente. Acá hay dos cosas que están mezcladas, que son parecidas pero diferentes.
Nosotros dimos el alerta hace 2 días, la mañana justamente, en comunicación con la Asociación de Productores Rurales de Alberti y la Sociedad Rural de Junín, ambas integrantes de Junín, perdón, de Bragado, ambas integrantes de Carvat, que alertaban de la, del avance de lo que se llama erosión retrógrada hacia las proximidades del puente de la Ruta 5, donde pasa el río Salado. Para Sí, que nos demos cuenta de algo, las obras, quiero simplificarlo, los dragados se terminaban, el dragado de las obras justamente para no afectar, para no socavar, no, en este caso no, sí, para no socavar sería, o para no descalzar los pilares o las bases de sostén de los puentes, de cada uno de los puentes, las obras se interrumpen 200 metros, aproximadamente 200 metros antes y después de cada uno de los puentes. Porque contra lo que se supone, si bien existe la erosión desde donde viene el agua, desde aguas arriba, también existe y es muy fuerte lo que se llama erosión retrógrada, que es una cascada que se produce de forma posterior a los puentes de aguas abajo. Bien, lamentablemente lo que se estuvo viendo es que en los últimos meses, y es llamativo, nosotros vimos imágenes aéreas previas, imágenes satelitales previas e imágenes de estos días, es llamativo cómo la erosión posterior o retrógrada, que estaba a 200 metros del puente, digamos, que permitía ver que ese terraplanamiento o que el dragado en sí mismo, profundización del salado, comenzaba recién a los 200 metros, cómo se había aproximado en estos tiempos, estos varios meses continuos de crecida, se ha aproximado significativamente al puente a un ritmo muy rápido. Hoy debe estar en el orden de los 30 metros. Es decir, no estamos diciendo que esto vaya a pasar mañana. No sabemos a este ritmo si esto puede llevar 15 días, 20 días, un mes o 6 meses. claro. Sí, lo que hemos dicho, esto está ocurriendo. Hay una aproximación que es de riesgo y en tal caso, en tal sentido, solicitamos a infraestructura de la Nación, a coordinación de la Nación, ¿sí? Coordinación de infraestructura de la Nación, al licenciado Martín Macarone, solicitamos la intervención urgente para que haga la constatación in situ, la verificación, constatación y en tal caso la adopción de la medida preventiva pertinente. Esto es una cosa, lo hicimos con absoluta seguridad y con absoluta responsabilidad. Pero ese mismo día, eso fue a la mañana, ese mismo día en horas de mediodía a la tarde, nos enteramos del colapso, caída de un puente ferroviario entre los partidos de 25 de mayo y Chivilcoy, entre la localidad de Gobernador Duarte y Henry Bell, y Sí, y Gorostiaga, Gorostiaga también, sí. exactamente. Entre medio está Henry Bell, la estación Henry Bell. Y es una línea ferroviaria que hace 40 años que no se usaba. No pasa el tren, 40 o 50 años que no pasa el tren, lamentablemente. Pero los usaban los vecinos como para el tránsito vehicular, porque si no tienen que dar una vuelta por otro puente, tienen que hacer 30, en algunos casos para ir de un lado al otro, tienen que hacer, de un lado al otro, tienen que hacer 30 kilómetros más. Claro. Bueno, hay una historia que no me corresponde respecto de ese puente. Supuestamente ese puente iba a ser removido en algún momento. Los vecinos pidieron al, al, al gobierno de la provincia justamente para que no se removiera el puente. Ahí hubo algunas cuestiones y hay versiones contrapuestas y quiero ser serio, no me atrevo a opinar más de esto porque no lo sé. Hay versiones contrapuestas respecto de si se habían socavado pilares o si se habían socavado los terraplenes adyacentes al puente, donde está sentado el puente, para que puedan pasar las dragas. Cuando se estaba haciendo el dragado, las dragas tienen que pasar, los puentes ferroviarios tienen la base muy baja, y para que puedan pasar las dragas, bueno, en algún momento o sacaban el puente, bueno, si no sacaban el puente, si no tuvieron que, aparentemente, según lo que dicen, tuvieron que hacer algún trabajo en el terraplén adyacente al puente, donde está sostenido el puente, como para poder pasar con las dragas. Si eso ha obtenido alguna injerencia
sobre la base del puente no lo sabemos. En definitiva, ¿qué es lo que pasó? No tenemos ninguna certeza. No somos técnicos ni hemos estado inspeccionando el lugar ni cosas por el estilo. Hay distintas versiones. Que algo pasó, que alguna irregularidad hubo o alguna imprevisión hubo, no tenemos duda, porque si no, esto no hubiera pasado. Claro. Alberto, muchas gracias por su tiempo, por conectarse con nosotros y charlar con Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable, ¿eh? Ustedes. Que siga muy bien. Muchas gracias. Ustedes. Alberto Larrañaga charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, para ponernos un poco al día, actualizarnos, ¿sí? En relación, obviamente, a lo que está ocurriendo con todas estas precipitaciones, exceso hídrico y cómo está impactando en distintas ciudades, qué pasa con las obras del río Salado y también con este último puente, ¿no? Que hoy también dábamos cuenta en el diario La Campaña, que se ha derrumbado este puente ferroviario en Chivilcoy y alertan por otro en la Ruta 5 y además nosotros también aquí en la ciudad, propiamente en el partido, en el distrito de Chivilcoy, tuvimos varios puentes que forman parte de las distintas localidades que también ¿sí? Terminaron rompiendo, colapsando a partir de este exceso hídrico. Vamos a hacer una tanda acá en la mañana del centro y enseguida retomamos con otra nueva entrevista y nos vamos a meter en otra cuestión que tiene que ver también con la llegada